Ahora, por último, vamos a empezar con este bloque de problemas correspondiente al tercer bloque. Nos dice, ¿no? En el primero, esto es un cuadrado, aquí está, es un cuadrado, AE igual a EF, AE mide igual con EF. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? ¿Ya? Dices, esto al ser la diagonal del cuadrado hace que este ángulo y este otro midan iguales. Y cada uno de ellos tiene que medir 45. ¿Ya? Bien. Eso nos da una idea. Nos dice que si a partir de este punto se traza esta perpendicular y esta otra perpendicular, estas dos perpendiculares van a medir iguales. Digamos que aquí el punto sea punto Q, punto P. ¿Qué se nota? ¿Qué sucede entre este triángulo y este otro? Hipotenusas congruentes, catetos congruentes. Entonces acá, resolución. Y como primer paso voy a decir teorema de la bisectriz FP mide igual con FQ. ¿Ya? Siguiente paso. El triángulo rectángulo FQA es congruente con el triángulo rectángulo FPE. La congruencia es lado, lado, ángulo mayor. Es un caso especial de congruencia. Ahora, el detalle está, ¿cómo aprovechamos esa congruencia? Dices, entre este lado y entre esta hipotenusa y este cateto hay un ángulo que mide alfa, digamos. En su congruente, este ángulo también tiene que medir alfa. Vamos a escribir eso aquí. Entonces, la medida del ángulo AFQ es igual a la medida del ángulo PFE. Y eso vendría a ser igual a alfa. ¿Qué más? En este segundo paso, tercer paso, algo de suma nada más. Antes, noten que aquí, esa figura es conocida, ¿no? Esta figura es un pequeño cuadrado. Si aquí 90, 90 aquí también, este ángulo también mide 90. Lo cual nos permite decir que este ángulo debe medir 90 grados menos alfa. Repito, en este cuadrado, todo ese ángulo mide 90. Como él mide alfa, el otro mide 90 menos alfa. Aquí nos concentramos en el ángulo AFE. En el ángulo AFE. ¿Qué dices? X, que es lo que queremos, es igual a esa parte que mide alfa, más la otra que mide 90 grados, menos alfa. Se cancelan ellos, ¿y cuánto es el valor de X? 90 grados. Listo. La clave sería la D. Bien, pasamos ahora a nuestro último problema. Dice acá, ABCD es un romboide en el cual el lado BC mide 16, el ángulo en C, BCD, o sea, hablan de este ángulo, mide 53. ¿Está? ¿Cuánto mide entonces DC? ¿Cuánto mide esto? Tenemos, repito, que esto mide 16. Nada más. Con esos datos queremos calcular el tamaño de CD. ¿Qué detalles observamos? Bueno, hay dos en realidad muy importantes. Esto es bisectriz, esto es bisectriz. ¿Ya? Y el otro detalle es que justamente las bisectrices están intersectando en un punto de este segmento. Eso es importante para el problema. ¿Ya? Otro detalle también, que por ahí es un poco ligero, es que como ellas son paralelas y aquí el ángulo mide 90, entonces aquí el ángulo también tiene que medir 90. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con nuestra solución. Decimos aquí resolución. Decimos 2 alfa más 2 beta me da 180. Porque ellas dos son paralelas. Porque estas dos líneas son paralelas. Entonces, de ahí se consigue que alfa más beta es 90 grados. Y eso te sirve para decir, aquí está alfa, aquí está beta. Ese ángulo mide 90. Bien. ¿Y cómo aprovechamos que este ángulo mide 90?
hay una sugerencia en la semana 4 que dice que la mejor manera de aprovechar esto es prolongando esta línea. ¿Por qué? Porque aquí habría un triángulo donde la altura es una bisectriz. El triángulo tiene que ser un triángulo isósceles. Este lado mide igual con él. Y además, este segmento tiene que medir igual con él. Bien, ¿qué se gana con esto? Además de lo mencionado, aquí puedes notar que hay un trapecio. Un trapecio, y este punto viene a ser el punto medio de este lado lateral. Ahí hay una sugerencia por aprovechar. ¿Sí? ¿Cuál es? Que aquí hay que trazar la base media. Hay que ubicar el punto medio en este lado y trazar esta línea. Vamos a ver eso. Punto M. Acá decimos trapecio BCDQ. En ese trapecio, MP es una base media. Entonces, MP es paralela con BC. Y su tamaño es la semisuma de esos dos. Y ahí quiero aprovechar esto. Como son paralelas, aquí el ángulo mide 53 grados. Lo cual hace que este triángulo sea un triángulo rectángulo. ¿Ya? Donde, si esto mide 5K, esto mide 3K. Esto va a medir 3K. Así que esto tiene que medir 6K, porque este lado mide igual con él. Esto va a medir 6K. Y como todo esto mide 16, entonces esta parte mide 16 menos 6K. Listo. Y acá decimos, como es la base media, y además 5K es igual a la semisuma de la base menor, 16 menos 6K, más la otra base, que es 16 sobre 2. ¿Cuánto es el valor de K? De aquí. Operando, ¿cuánto sale? No está difícil. Va para acá, 10K. ¿Sí? Pasa para allá, 16K igual a 32. K tiene que salir 2. ¿Y qué queremos hallar? Queremos hallar el tamaño de CD. CD en la figura está midiendo 6K. Entonces, 6K tiene que ser igual, ya que K es 2, tiene que salir 12. Esa es la respuesta. 12. La clave, la B. Con esto terminamos la semana 5 correspondiente al tema de cuadriláteros. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.